Bien, a las 9:15 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos con nosotros a nuestro entrevistado central del día de hoy. Está don Víctor Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana en este Sol de los Sábados. Buen día, ministro. Vamos a darle un aplauso al ministro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí, un placer estar hoy aquí y más con talento joven. Gracias, ministro. Ministro, la primera pregunta, tal vez un poco la más esperada por la audiencia. ¿Bajarán o no bajarán los combustibles? Y en caso de que no, ¿por qué? Sí, fíjate, eso es interesante porque además es una pregunta que antes era de viernes a viernes. Hace un tiempo que ya hay cierta tranquilidad por el tema de los subsidios. Un tema bien complejo. A mí me tocó, lo digo por experiencia propia, más de un año entender la estructura y los resultados y los movimientos que se dan y la disrupción incluso de eso luego de la pandemia, porque cambió. Y le voy a decir un poquito por qué. Y además de eso, es un tema que, como ustedes saben, a un grupo de la población no le interesa entenderlo porque su trabajo es con un tema sexy, atacar, ¿verdad? Otro es de difícil dominio y por lo tanto repite lo que oye. Y a los demás lo que le interesa, y es natural porque yo lo entiendo y creo que todos ustedes, es su bolsillo. Entonces es un tema bien complejo. Pero después de la pandemia y antes, el WTI, que es el marco de referencia del petróleo, que es de donde se saca el destilado, caminaba paralelo a lo destilado y al gas natural incluso, o al GLP. Después de eso hubo una disrupción y no camina paralelo, sino que puede caminar diferente. Eso ustedes lo pueden buscar en cualquier página de las redes y lo pueden ver. Y entonces, en ese sentido, aquí nosotros vemos, bueno, sube o baja el petróleo. ¿Por qué no sube o baja los destilados? El precio, claro. Entonces, el otro tema es, con una política monetaria, una política de impacto macroeconómico, el presidente decidió seguir subsidiando los combustibles. Porque eso impacta directamente en el precio, en el IPC, el índice de precios del consumidor. E impacta directamente en la inflación. Incluso parte de las discusiones que nosotros tenemos en el equipo económico, y ayer, por ejemplo, tuve una conversación con varios economistas muy reconocidos, es, bueno, ¿y por qué no se focaliza? O sea, ¿por qué tú dejas que cascadee a todo el mundo por igual? Hay gente que no lo necesita. El que va a echar gasolina en su planta de su casa, que tiene una planta grande, no es el que tú tienes que subsidiar. Pero cuando tú lo cascadeas de esa manera, la inflación entonces se comporta de otra manera. El índice del precio al consumidor se comporta de otra manera. Y eso ha dado como resultado una política económica estable, un dólar que, aunque tiene su movimiento, que se contempla incluso en el presupuesto nacional de la nación cada año y en todos los gobiernos, pero se mantiene dentro de un rango. Y la economía se mantiene dentro de un rango. Eso entonces se refleja en que las grandes inversiones o los pequeños pueden hacer proyecciones de su presupuesto en el año. Entonces, eso no es del diario de explicarlo. Entonces, el subsidio que nosotros hemos dado se ha colocado muy por encima de lo que es el promedio del precio. ¿Ok? Entonces, el precio ha bajado, pero no ha llegado a donde se ha mantenido el precio actualmente. Por ejemplo, en este viernes, ayer, se subsidiaron 80 millones de pesos en el GLP. El GLP debe de estar 9,97 más caro este fin de semana. Sin embargo, ese es el combustible, el GLP, que es una mezcla de butano con otro, y entonces ese es el que más se consume porque va a la ama de casa, va a los carros de concho, va a algunas industrias, MIPYMES, muchas de ellas, la panadería y muchas otras. Entonces, esa es la política que nosotros hemos asumido y que yo creo que se puede, si estamos hablando, ¿verdad?, de datos fríos y reales, ir al presupuesto. El
presupuesto general de la Nación tiene para este año 10.000 millones de pesos en subsidio. Llevamos en el año 6.000 y pico ya. Suerte que ha bajado la cantidad de subsidios. Hace un mes y medio, un fin de semana, fueron 500 millones. Este fin de semana solo 80. Entonces eso no ha permitido mantener dentro del rango de lo que tenemos a disposición. Y el resultado de política económica está ahí. ¿Qué ha permitido? Mayor inversión extranjera, mayor confianza, mayor estabilidad, ningún tipo de ruido como era antes, de nerviosismo, como era antes. Y yo creo que es una política que ha dado resultados. Ojalá nosotros, yo no soy de lo que creo que los subsidios son permanentes, que podamos entonces nivelar y dejar que eso fluya con naturaleza. Ministro, el tema de la ley de hidrocarburos parece que cobraría vigencia en este tema porque usted señala que el West Texas Index, el WTI, no guarda hoy la relación que guardaba antes con el derivado del petróleo, que es el que se utiliza a fin de cuentas, que nosotros recibimos en la refinería para luego ser despachado a las estaciones de combustibles y demás. Entonces, en ese esquema, uno se pregunta, ¿por qué no ha sido aprobada esa ley que fue prometida por el presidente en el Congreso? Incluso llegó un año después de la promesa del propio presidente de la República. Hace falta consenso, no se ha discutido en los estamentos que debe verse, porque hay otros proyectos que sí se le da rápido en el Congreso. Y segundo, ahí mismo, porque es vinculado al tema, y sé que hay preguntas en otros aspectos, usted habla de la complejidad del esquema de determinación de los precios. La gente quizás le critica a usted mucho por aquel tema de la fórmula, que usted hablaba con cierta simpleza, con llaneza, como siempre le caracteriza en su lenguaje, cómo se determinaba el precio de los combustibles o qué participación tenía la sociedad dominicana en ese tema. ¿Qué ha contrastado en su rol de ministro frente a lo que en algún momento le tocó ya haciendo oposición al propio gobierno? Bueno, como dije, y gracias a Dios y hoy a las redes que tienen su memoria. No solamente su memoria, sus cosas buenas, y a veces criticamos la democratización que tiene. Pero parte de la democratización yo creo que hay que respaldarlo, siempre y cuando, ¿verdad?, se guarden la distancia y se entienda el rol del otro. Eso fue un tema que políticamente lo supieron explotar. Para mí lo tergiversaron de una manera política, porque la memoria está ahí. ¿Qué yo dije? Bueno, ¿qué se hace con los impuestos? ¿En qué se invierten? Esa inversión es transparente. Eso fue lo que yo dije. Y que la refinería, al ser una institución estatal, le pertenece a los ciudadanos. Eso fue lo que yo dije. Está grabado. Mucha gente dice, no, usted dijo tal cosa. ¿Tú lo viste? Vamos a ponerlo para que tú me enseñes. Ah, no, pero no hay tiempo para eso. Y entonces se queda en lo que yo oí, lo que yo dije, lo que tú dijiste. Y por ahí María se va. Muy bien. Eso yo lo acepto porque esa es la política. Ahora, lo otro es lo que es real. Nosotros al año llevamos un proyecto que envió, se lo mandamos al presidente. Sí, a través del Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo, porque... No digo que fue depositado a través del Poder Ejecutivo. Claro, alguien tiene iniciativa legislativa. Correcto. Yo fui 18 años legislador. Entonces, con el Poder Ejecutivo, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fuimos al Senado. Y se depositó en el Senado. Proyecto de ley que para mí tiene muchísimas cosas novedosas. Entre ellos, un seguro para que se pueda sacar y estar pendiente de las variables de los combustibles en el mercado, como pasó con el gas natural, que sacamos un seguro y lo que tuvimos fue ganancia por la salsa. Otro tema que para mí hoy día tengo que respetar la ley como ministro, obviamente, pero aquí hay una distancia que me parece que ustedes seguro que han viajado a los Estados Unidos, lo hemos visto en películas. Y en Europa. Hay modestia, que sí que hemos viajado, ministro. Continúe. Unos más que otros. Hay, por ejemplo, una bomba, una estación de gasolina en cada esquina, en una cuadra. Claro. Sí. Aquí tienen que tener una distancia que eran en otros momentos. O sea, muchas cosas que revisar. Ahora, la pregunta que yo me hago, y yo creo que muchos de ustedes también conocen el Congreso al igual que yo, ¿verdad? Se depositó la ley hace 4 años. En ese Congreso, el cual yo conozco, habían PLDistas que conocían no solamente la ley, sino también que habían sido ministros, que conocían del tema. Reformistas, PRMistas
y de la fuerza del pueblo, ¿cierto? Nadie se interesó en la ley. Pero el sector que se opone todos los días y que ataca, tampoco fue a decirle a esos legisladores, mira... Benito, pero el PRM tiene control absoluto del Congreso. Políticamente, los proyectos que el presidente... Bueno, la ley de trata se aprobó en estos días y fue una iniciativa del Ejecutivo. Eso está muy bien de tu parte, que tú exijas que sea solamente un partido que le ponga atención. No, digo que si tiene la voluntad y si es una iniciativa del presidente... y no hay una oposición natural, pues entonces no debería tener un freno. Está allí. muy bien tu argumento y yo te respaldo. Yo me pregunto también por qué mi partido no la sacó. ¿Estamos claros? Ahora yo te pregunto a ti, ¿y por qué los otros que la critican tampoco se interesaron? Pero no tienen la posibilidad de aprobarla. Bueno, pero ya yo te dije que sí, que estoy de acuerdo contigo. Pero les reitero, o sea, está bien. Los 30 y qué sé yo cuánto, los 40... Tú no quieres entender lo que yo te estoy diciendo. Yo entiendo lo que tú me dices. No, yo estoy entendiendo perfectamente lo que usted plantea. Pasamos a la página. Estamos de acuerdo los dos. Okay. ¿Por qué nos interesaron los distribuidores? ¿Por qué nos interesaron los ciudadanos? ¿Por qué nos interesaron los medios de comunicación? ¿Por qué nos interesó cualquiera? Bueno, yo no sé por qué. Invítenlos y pregúntenle a ellos. Vamos a invitar a los distribuidores, ministro. Vamos a invitar a los distribuidores. A ver qué dicen. Claro. Felipe. Y a los legisladores que preguntarles. Exacto, a los legisladores, sobre todo del PRM. No, y a los legisladores que tienen estaciones y que están en el negocio que todavía están ahí. ¿Entiendes? Es a todo el mundo que hay que preguntar. Pero parecería que los legisladores tienen el control absoluto del Congreso. Duro el ministro, duro. Claro. Felipe, adelante. Hito, transparentar el tema de los combustibles tuvo un costo, sobre todo cuando le tocó asumir el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Usted siente en algún grado que todos los logros que usted ha alcanzado, desde el punto de vista del combate al ilícito, aquí ya no se habla del alcohol adulterado, tanto como antes? Usted lo enfrentó de cabeza y eso tenía un efecto inmediato en que tenemos muchas menos desgracias que contabilizar. El tema de la MIPYME. Todos estos logros que usted, la estabilidad de la industria que ha sido reconocido por la ARD, por ejemplo, todos estos logros que usted ha alcanzado como ministro de la mano de un equipo extraordinario también, ¿usted no siente que de alguna forma se ha intentado opacar señalándolos única y exclusivamente por el tema de los combustibles? Fíjate, volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de política y con qué tipo de personas tú interactúas? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Quizá buscan ruido, no la verdad. La verdad no le interesa, lo que le interesa es que le hagan caso y hacérselo simpático. O yo estoy aquí, mírame. Pero ¿con qué fin? Entonces, lamentablemente, esa apertura que hay hoy día, hay muchos temas que cambian. Y hay unos que son más sexy que otros. Que va a la gran masa, que pone atención, aunque atención no quiere decir que le dé seguimiento, ni le dé apoyo, ni que convenza. Y a lo que tú te refieres, ciertamente es lo que nosotros nos fijamos. En un momento, cuando nosotros llegamos, todo era incendiario, la formulita y los combustibles. Hoy día se menciona con el interés de muchos cuando vamos a un programa, pero ese no es el tema. Yo, por ejemplo, de aquí a las 11 tengo una charla a casa llena ya en la UAS con el tema de propiedad intelectual. Muchos quizá dicen, ¿y de qué tú me estás hablando? Bueno, yo le estoy hablando que el país tenía 28 años desde que se mide el comercio confiable, vamos a decir una lista negra, en los Estados Unidos, que estábamos en esa lista negra. Y hace 2 años que salimos de esa lista negra. ¿Por qué? Por el combate a los ilícitos y por el tema de la propiedad intelectual. Y tú dices, ¿y hasta dónde va la propiedad intelectual? Bueno, voy a dar un brinco, pero la propiedad intelectual va hasta donde nosotros tenemos un campeón mundial de videojuegos que se llama Saúl Mena, que ya los videojuegos son tema olímpico y ya nosotros tenemos un que no es Mary Lady, que no es la Reina del Caribe o que no es Félix Sánchez o Juan Marichal, pero mira, ya tenemos un campeón mundial de algo que la juventud ahora va hacia un nicho de trabajo a distancia, con software, con creatividad, con eSport, con temas de gastronomía, tú dices gastronomía, ¿de qué tú me estás hablando? Perú se conoce por la gastronomía.
Pero no deje de explicarle a la gente la importancia de la propiedad intelectual y la falsificación. Correctamente. Y porque estamos fuera de esa lista negra. Entonces, ahí vamos a los ilícitos. Los ilícitos antes no se combatían. Es más, procesos judiciales abiertos por tema de los ilícitos. Y cuando nosotros llegamos, ¿qué nosotros le decimos al presidente? Presidente, mire nuestro plan. Bueno, venimos del Congreso, las leyes que nosotros sacamos y tenemos de autoridad, de iniciativa nuestra, con el apoyo de los demás legisladores, sociedades comerciales, procesos de quiebra, temas de reestructuración mercantil, en fin, le decimos, no, mire, vamos además del hidrocarburo, que era un contrabando que nadie se imagina, no solamente que venía de Colombia, de Venezuela, de Rusia con un buque madre, sino también el tema de los alcoholes. El tema de los alcoholes fueron 600 muertes. ¿Sabes lo que son 600 cadáveres uno al lado de otro? Que en un momento compitió con el COVID y nadie se acuerda de eso. Y nos ponían waiver, advertencia, los Estados Unidos, que no podían venir aquí los turistas porque se envenenaban por el metanol en el alcohol. Ah, bueno, los medicamentos, adulterados, falsificados, reetiquetados y base para el fentanilo. Antes de convertirse en droga, ¿qué son? Son productos químicos legales, ordinarios. Entonces, todo eso, nosotros tenemos una bitácora que es fácil de ver, como nosotros, por ejemplo, el jueves que viene, tenemos la incineración más grande de la historia y hemos ya quemado, lo hacemos cada mes y medio, es parte de un cumplimiento y de un protocolo que ya lo ven otros países, porque no lo hicimos nosotros solos, sino que estructuramos un protocolo para que eso quede ahí. Procuraduría, DNCD, aduana, DGI, Proconsumidor y los sectores privados también, que le interesa la protección de esa marca y de ese registro, o que no se desacredite su marca por un producto falsificado. Entonces esos son temas tangibles que lamentablemente no son sexy, que no se conocen, pero que permiten que nuestra economía crezca. Cuidar la salud, que vengan las inversiones y que hayan más ingresos para el país. Y así yo te menciono, ¿ustedes quieren saber del tema de hidrocarburos? Nosotros damos 17 mil millones de pesos menos en exenciones que se daban antes. Eso no quiere decir quizás que lo usaban, aunque no lo usaban, pero son 17 mil millones menos en exenciones. Transparencias automatizadas. Nosotros estamos con 5 certificaciones ISO. El Ministerio de Industria y Comercio es el único ministerio del país que se ha ganado un premio en gestión iberoamericana. Nos lo entregó el año pasado el presidente, el rey de España en Ecuador. Conchale, ministro, la gente cree que el ministerio nada más la formulita, ¿eh? Así mismo es. O alguna gente. Alguna gente. Bueno, ministro, primero reiterarle el agradecimiento por haber aceptado la invitación a venir para acá un sábado. Muchísimas gracias por esa gentileza con el programa. Y en segundo lugar, tengo un tema sexy también, pero interesante. Vamos arriba. Que es el tema arancelario, sobre todo a partir de las disposiciones del presidente Donald Trump. Usted es uno de los ministros que está liderando y articulando la respuesta país frente a esas medidas. Me gustaría saber al día de hoy qué posibilidades reales hay de que se desmonte ese 10% que se le ha puesto a República Dominicana y también, ministro, el impacto que ustedes han previsto como autoridades pudiera tener esa disposición en la economía dominicana. Fíjate, lo primero es que es un tema que yo lo invito y qué bueno que la conversación es con ustedes. Las noticias internacionales, ustedes se podrán haber dado cuenta que realmente no hay una ruta clara con los Estados Unidos en este momento. Negocian una cosa con el Reino Unido, negocian otra cosa con Japón, negocian otra cosa en los países árabes, otra cosa. Entonces, nosotros... Un criterio de incertidumbre. Exacto. Y esa es la estrategia de ellos y hay que entenderla. Porque lamentablemente ellos son los que tienen el músculo más grande. Imagínate si ellos ponen las reglas del juego o plantean esto aquí para coger aquí y le da resultado. Un país como nosotros, de economía más pequeña, en sentido general de la palabra, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro planteamiento. Sí. Ahora, nosotros sí pudimos escalar por nuestras relaciones, por nuestra cercanía y quizás por lo que somos los dominicanos. Fuimos de los primeros que le dieron cita. Nosotros fuimos como el país 10º que llegamos allá. Se envió una comunicación, recibimos, tuvimos una reunión con el USTR.
Y este señor que está ahí, que Greer, que es el director actual, que en el primer mandato de Trump fue el chief of staff de ese periodo, o sea, conoce, sencillamente nos dijo, mira, nosotros estamos comenzando un proceso, la ruta todavía no se sabe si es por bloque, por país, por comercio, por producto, por sectorizado, pero hay un informe del USDR que se hace todos los años. Entonces, en base a eso, comencemos una discusión. Una discusión que ya hemos visto con los otros países que ellos la monetizan. No, aquí logramos 600 billones de dólares y por tanto, República Dominicana tiene una ventaja y una desventaja en el mismo punto. A ver. ¿La ventaja cuál es? Bueno, que no creemos nosotros que no nos pueden atacar porque nosotros no podemos estar más cerca de los Estados Unidos. Y la desventaja es que entonces, ¿y qué le vamos a dar? Entonces, ellos tienen una balanza positiva de 6.000 millones de dólares con República Dominicana. Claro. Cuando el ministro de Hacienda le dijo al equipo de Greer, no, nosotros somos el 8º país con ingresos per cápita positivo para los Estados Unidos. Greer le dijo, no, el 6º. Que para mí fue una señal positiva porque nos está poniendo más cómodos. Claro. Entonces, el 6º, ¿por qué? Bueno, porque en esta lista, que es una lista de referencia de datos públicos, dice, mira, el país que está en primero son Países Bajos y después Hong Kong, pero son puertos de transferencia, no son economía vis a vis. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Puerto saquemos destino. esos dos, ustedes suben al 6º. Entonces, nosotros no producimos migración ilegal en este momento, que es otro tema que ellos tratan. Nosotros con nuestro presupuesto propio combatimos y somos una barrera para que la droga no le llegue allá. El año pasado fueron 40 toneladas de droga. Nosotros no somos aliados o no tenemos unas inversiones chinas en el país, que es otro tema que a ellos les interesa, su reposicionamiento y la competencia con ese país asiático. Entonces nosotros tenemos una cercanía con los Estados Unidos que no es el tema del planteamiento, quedaría el tema arancelario. Temas pendientes de que si el ITEBI, que si temas todavía de propiedad intelectual, que si tema de reconocimiento de origen de los carros que se importan, que si tema de tratamiento de inmigrantes, temas que son, entiendo yo, fácil más de resolver sencillos, y que entonces claro. ahora hay una conversación a nivel técnico que tiene que darse. Ministro. Y sobre el impacto, perdón, que me interesa. Bueno, impacto esa es la parte previsto. más importante. Sí, por eso. El impacto yo lo mido de la manera siguiente. ¿Con qué países competimos nosotros? Por ejemplo, un renglón, que también es algo de lo que el ministerio se ocupa, porque preside la mesa del relanzamiento en aquel momento del tabaco en el 2020. El tabaco tenía 900 millones de dólares en exportación, hoy día tiene 1.300 millones de dólares en exportación. Tenemos miles de tierras, de tareas de tierra más sembradas y estamos siguiendo sembrando y estamos creciendo. Los países que compiten con nosotros tienen iguales aranceles. Es un tema global. A todos los países del mundo se le ha puesto el 10, con relativas diferencias, por ejemplo, con México, que tiene algunos renglones que no tiene el 10 y nosotros sí tenemos el 10. Ahora, lo otro, volvemos a lo que hemos conversado y lo que a mí me gusta, que es poner un ejemplo. En el día antes de anoche, a mí me tocó aperturar el inicio de una operación de Cemento Progreso en República Dominicana. Vaya. Cemento Progreso, que está en 8 países de Latinoamérica, compró Cemex en República Dominicana por 950 millones de dólares. Dime, ¿quién va a hacer una inversión de 950 millones de dólares? Con $1 billón. Con $1 billón de dólares ¿1 billón? que tenga riesgo, que no tenga seguridad de que su inversión a mediano o largo plazo va a volver. Ahora, el viernes de la semana de arriba, están los medios de comunicación, fuimos con el presidente a DP World a anunciar una inversión de 750 millones de dólares, porque DP World, que tiene otros puertos en Ecuador, en Perú, tiene 20 y tantos puertos en América, ve la logística como un nicho de crecimiento en República Dominicana. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos con el tema de lo que es medical devices, la producción y la exportación, y hay una empresa que acaba de comprar una posición de Edwards en República Dominicana y Puerto Rico, pero Puerto Rico como el 20% de la inversión, por $4 billones
de dólares. Wow. Entonces, ¿cómo esa gente están viendo que en República Dominicana hay estabilidad, hay confianza, hay estabilidad política y estabilidad social? Que déjenme decirle, yo me lleno la boca y me siento muy contento porque, claro, el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero eso le pertenece a todos los dominicanos, Claro. porque es el comportamiento de todos los dominicanos. Incluso un comportamiento que es un ejemplo de lo que pasó la semana pasada, que los presidentes, el expresidente, se pueden juntar y sentarse y conversar juntos. Eso no sucede en ningún país del mundo. Al contrario. Usted va a los Estados Unidos, aunque sea para la foto, como hay muchas, no, que una foto. Bueno, pero no, es pero ni una importante. foto sucede en otros países. Entonces es una sociedad que va madurando, que va entendiendo que no importa quién esté, lo importante es que el país tenga políticas públicas claras, que se puedan confiar en el tiempo y que eso cascadee en una seguridad para toda la población. Ministro, a veces la gente siente que el tema de la zona franca es como un tema muy técnico y lejano. Bueno, Edwards es zona franca jainera, ¿verdad? Sin embargo, las zonas francas, dicho por usted, junto con las MIPYMES, son los mayores impulsores del empleo en República Dominicana. Y el gobierno, y sobre todo el ministerio, han hecho mucho énfasis en el nivel de expansión que ha experimentado el renglón o el sector zona franca en esta gestión o estas dos gestiones de gobierno que van. La preocupación viene a propósito de ese nivel de desarrollo y expansión que ustedes han venido manifestando que tiene el sector de zonas francas, justamente viéndolo vis a vis con este impacto arancelario que podría tener la medida tomada por Estados Unidos del aumento del 10% y el anuncio que hace el gobierno del aumento salarial de un 25% para las zonas francas. Se ha sentado a dosona el gobierno, el ministerio, con los diferentes actores para ver qué tanto impacto puede tener tanto el arancel del 10% como el aumento del 25% salarial en la operatividad, en el proceso de expansión y en el funcionamiento del sector zonas francas en el país. Y a propósito de la pregunta, saber también un poco los datos actualizados de cómo el ministerio ha evaluado el desempeño en los últimos meses del sector. Sí, fíjate. Primero, el Ministerio de Industria y Comercio, y yo creo que el gobierno en sentido general, es un gobierno que cree en la alianza público-privada y en el tema de puertas abiertas. Por ejemplo, el miércoles, previo al jueves, el miércoles en la tarde, el presidente Trump anunció los aranceles. El presidente Abinader venía volando de Indiana, de la Universidad de Purdue, donde tenemos un contrato de industria y comercio para preparar un esquema hacia la meta de los semiconductores con una visión de Estado, porque eso no va a suceder en estos 3 años. Pero estamos preparando el país para abordar eso, que sí o sí va a venir porque los Estados Unidos va a producir sus semiconductores y el tema de ATP, corte, prueba y empaque, va a tener que ser en los alrededores y nosotros estamos bien posicionados. Eso fue un miércoles en la tarde. Nearshoring, de eso tenemos que El hablar un poquito nearshoring más. y el friendshoring. Claro. Entonces, el jueves ya yo estaba convocando a los sectores privados y el viernes nos reunimos con todos los sectores y se hicieron mesas de trabajo. Y con ello que nosotros estamos viendo estos temas y analizando estos temas permanentemente. Incluso el presidente se reúne también y participa en las mesas. ¿Qué le falta a la zona franca? ¿Qué le falta a la industria? Nosotros tenemos un programa dentro del ministerio que se llama Ruta Industrial. Por ejemplo, el día 3 ahora vamos a César Iglesias, San Pedro de Macorís, que van a instalar un molino nuevo para papel higiénico con una inversión de $30 millones y una ampliación con su destilería de aceite de otros tantos de millones de dólares, como lo hizo ahora en Santiago, la Fabril, que inauguró una destilería nueva totalmente, en expansión. La economía industrial también, no solamente la zona franca, porque a veces hablamos de la zona franca que quizás hace más ruido, pero la industria ha tenido una expansión grandísima. Solamente a la zona franca en el 20 le vendían 80,000 millones de pesos, hoy día le venden 150,000 millones de pesos a ese solo sector. No hay temor en el sector por todos estos posibles aumentos. Claro que lo hay. Y ven la competencia con los demás países, pero volvemos a la realidad. La semana antepasada nosotros fuimos a La Vega, a una compañía que se llama Shakira, a la inauguración de una expansión, pero dieron el primer Picasso para otra ampliación inmediatamente. Y así
recibimos la semana pasada a una compañía nueva de Medical Device que se va a instalar en San Isidro y otra nueva que se está instalando en la ampliación de San Pedro de Macorís. Y estos son los temas donde tenemos más crecimiento. Y además por dinero, porque no es solamente por cantidad de empleo, sino también porque son más caros los implementos. Hoy día la zona franca significa el 67% de la exportación total de República Dominicana. Y es un régimen que quizá otros lo ven, que dicen, eso es un negocio inmobiliario para algunos. Sí lo es. El que participa es para hacer negocio. Claro. Y para sacar dividendos, claro que lo es. Pero ¿cuántos empleados hay? Nosotros lo encontramos en 130,000. Hay 200,000 directos que tú lo buscas en la TCS, tú entras a la TCS y buscas zona franca, 200,000 empleos. Pero cada empleo directo, ¿qué te produce? 2,5 indirectos. Porque en ese directo no está el que te arregla la máquina o el que te corta la grama o el que te hace el desayuno, la comida o el que te transporta a la gente. Y los intangibles de la transferencia de capacidad y demás. Correcto. Entonces, es un sector que ha ido creciendo, que vuelvo y como digo ahorita, ¿por qué le gusta venir aquí a los inversionistas? Porque el dominicano aprende rápido, porque el dominicano es alegre, porque el dominicano, en comparación con otros países, entonces tú mencionabas, bueno, los sueldos. Bueno, se hizo una comparación con los países de la región y no es solamente ver cómo somos competitivos, sino también ver cómo tú le pagas a la gente, porque está bien, tú quieres ganar dinero, pero no te lo ganes todo. Págale bien a la gente. Y si nosotros reconocemos que hay una inflación mundial y por lo tanto también hay inflación en República Dominicana, vamos a pagarle mejor a la gente también. En el periodo de gobierno pasado y en este que va, ya hay 3 aumentos de sueldo. Nunca antes se había dado eso. Pero son 3 aumentos de sueldo que se han dado a unanimidad, sindicato, Estado y patrono, que lo han aceptado y que ha sido sin mucho ruido, buscando que, bueno, que todo el mundo participe del crecimiento económico que hay en el país. Ministro, hace un momentito usted hablaba de logística y hablaba de la visita a DP World. La gente escucha hablar de logística y de República Dominicana como hub logístico y inmediatamente lo relaciona con aduanas, pero la gente no entiende necesariamente cómo esto se relaciona con el Ministerio de Industria y Comercio. Yo estoy ahora mismo en un subportal, Logística RD, que es un subportal del Ministerio de Industria y Comercio. Yo quisiera que usted le explique a la gente brevemente de qué va esto de logística, que yo sé que no necesariamente tiene que ver con aduanas y cómo es que esto va a beneficiar al país y cómo es que esto enlaza a República Dominicana y al Ministerio de Industria y Comercio. No, fíjate, aduana es una parte importantísima de la cadena. Porque ¿a dónde llega la materia prima? Claro. ¿Y por dónde sale? Entra por los puertos. Por los puertos. Ahora, y después que sale del puerto, ya no es aduana. Ya va a un almacén. Claro. Ya va al transporte. Ya va a las entregas. Entonces la logística es una cadena completa. Exactamente. Y por eso, entonces el ministerio ve la cadena completa con una alianza estratégica con otras dependencias como aduana, que es la parte ya más importante, vamos a decir, de cada uno de esos eslabones de la cadena. Pero estos son procesos como lo que hablábamos ahorita. ¿Quién conocía a los videojuegos? Eso, antes tú veías, bueno, en el caso mío, ustedes son mayores. No, pero ni siquiera era un tema de muchachos, generación de ingresos. deja de no era por deporte, era un gasto, deja de jugar con eso, ponte a estudiar. No, hoy día es un ingreso que tiene el que participa esos en los están sports. millonarios, esos carajitos están millonarios. Los premios son de $1,5 millones Sí. por un concurso. Así. Entonces, la logística te ahorra una cantidad de dinero que antes no se lo imaginaban los industriales, los que procesan, los que importan. Y yo te voy a decir, por ejemplo, en Puerto Rico te cobran por lo que tú tienes almacenado. Bueno, ya esto es... Ojalá que no tengo No, hay gente pensando en el centro logístico de DP World precisamente y en desarrollarse a partir de ahí. Pero cuando tú almacenas aquí no te cobran por lo que tú tienes almacenado, aquí te cobran por lo que tú despachas del almacén. Entonces mucha gente está pensando, pero yo lo que tengo en activo y en almacén, mejor lo tengo en República Dominicana. Claro. Porque me cuesta menos. Bien pensado. Claro. Entonces, por ejemplo, tú tienes una empresa. Yo tengo un colaborador, se llama Carlos Guillermo Flaquer, que era viceministro, comenzó con nosotros. Él era el director de logística para la región de DP World. Se fue a trabajar con nosotros. A los 2 años me dice, bueno, ya
a lo que acordamos, 2 años, me voy a mi negocio. Ahora tiene un negocio que se llama Fly. Ellos reparten todos los productos de cualquier compañía. Le tiran fotos, ven la entrega, dónde va el camión, le financian a los camioneros el camión para que tengan mejor el camión, pero es una estrategia de logística. Totalmente logística. Claro. Entonces, el empresario o el industrial se quita de la responsabilidad del empleado, de la recogida, de tener la inversión en transporte, de tener la responsabilidad de la entrega, de la seguridad, del manejo del producto. Entonces, esto es un segmento que en el mundo completo está creciendo, se está tercerizando, claro, se está robotizando, se está con temas de software y de manejo, que tú sabes dónde están los productos, claro, cuánto hay. Que mueve todo eso, te lo organiza, te lo almacena. Entonces, esa es la logística y nosotros somos los que presidimos el gabinete de logística y casualmente en esta semana, y en esto hicimos algo diferente porque lo hicimos en el ferry, el lanzamiento. Qué chulo. Hicimos hay un QR que tú entras y ves la segmentación de lo que es la logística en República Dominicana, porque el Banco Central te lo presentaba como almacén y transporte. No, la logística es el 3% del PIB y va a seguir creciendo. Ministro, lamentablemente la inclemencia del tiempo nos ha sobrevenido, pero hay muchísimos temas, sobre todo políticos. Sí, oye, mira, hay que volver a invitarlo porque los empresarios nos dirán que no hablamos de ellos. Bueno, y hay que hablar de la MIPYME también, pero ministro, estamos frente a un potencial candidato presidencial el próximo 2028 o estamos frente a un eje de apoyo para uno de los llamados presidenciables. Yo te agradezco porque esa visión la tienen ustedes, ¿verdad? No, se parece que hay posibilidades. Preguntando a ver, ministro. Pero yo repito, y yo creo que en esto hay que ser claro, no hay por qué esconder. Es como en la guardia, cuando se entra un soldado quiere ser general. Claro que sí, nosotros estamos todos pendientes qué rol podemos jugar. Ahora, tampoco podemos tener una dinámica diferente. El principal activo que puede tener cualquier candidato de cualquier partido es presentar credenciales. Y nosotros tenemos una doble responsabilidad porque somos gobierno. Claro. Entonces, yo prefiero que esperemos un tiempecito, apoyar al presidente, consolidar un liderazgo en un partido relativamente nuevo, que es el que está más fuerte y que va a seguir trascendiendo si lo hacemos bien. Y para mí esa es mi prioridad. Pero dijo que sí. Claro. Mílice, la otra pregunta es, ¿y ya le pidieron el apoyo? Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar. En nuestro